yo me le cuento que ya mero no llegaba. Sí pasa a veces, pero mire, parece que la fe me estaba faltando poquito. Mas Dios pone los medios y aquí estamos. Muy bien. En este momento les invito que abran su volumen sagrado en la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3 y ustedes me van a seguir con la vista. Yo pregunto, ¿ya lo tienen? ¿Ya se ubicaron? Muy bien. La palabra de Dios dice así: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Y por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. El título del relato en esta tarde se llama El llamado de Abraham y el mío, en primera persona. Pero también es el llamado de Abraham y el suyo. Es que, bueno, es intercambiable ahí. Muy bien. Hace aproximadamente como unos 3000 años, en una región del Medio Oriente conocido como Mesopotamia, en el país de hoy conocido así como Irak, en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, vivió un hombre de nombre Abraham. Este varón, según el relato bíblico, venía de una cultura religiosa y pagana, donde eran devotos a los ídolos de diversos, y también de las huestes del cielo, así como la luna y quizás otros planetas. Abraham era una persona muy acomodada, materialmente de mucho bienestar. Era dueño y poseía mucho ganado y ovejas y muchas perras. De manera que su oficio bien podría ser de que era un ganadero bien avanzado. Cuando hablamos en los términos de nuestro tiempo, bueno, ese era la equivalencia a un hombre con muchas posiciones hoy en día. Mas un día, cuando Abraham tenía 75 años, recibió el llamado de Dios. Recibió el llamado de Dios para dejar atrás todo lo que conocía, para emprender, fíjese bien, para emprender un viaje hacia lo desconocido. ¿Sí? Sin algún mapa o alguna imagen clara de cómo llegar a ese lugar desconocido. Mas una cosa sí, mas sí con la dirección de Dios. Dios le dijo que saliera y dejara su tierra, que dejara su parentela y de la casa de su papá
hacia una tierra que le iba a mostrar, según el registro bíblico en Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Ahora bien, Abraham no fue llamado por Dios, o sea, para conquistar otros pueblos o naciones, no, o para levantar una ciudad en otras regiones del Medio Oriente. No, él fue llamado por Dios con un propósito único, espiritual. Fue llamado para recibir varias promesas dentro de una alianza de parte de Dios. Abraham fue elegido por Dios, número 1, para ser el patriarca de una nación que iba a ser numerosa y grande, Israel, según el registro ahí en Génesis capítulo 12, del 2 en adelante. Número 2. Ya Abraham fue llamado para también ser el patriarca de multitudes, de naciones. Génesis 17, versículo 5. Y por último, podríamos decir que fue llamado para recibir una promesa. La promesa de la herencia, de poseer la tierra de Canaán. Ahí está en la Biblia. Todo esto que acabamos de comentar lo puede encontrar en el libro de Génesis. Mas ¿por qué eligió Dios a Abraham? Uno se puede preguntar. Digo, ¿por qué no eligió a otra persona? ¿Por qué eligió a un varón de Ur de los Caldeos sin descendencia, sin hijos, sin futuro aparente? ¿Por qué lo eligió a él? Para ser el que iba a recibir las promesas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no mira lo que el hombre ve. Él mira el corazón. Y en el corazón de Abraham, Dios vio algo que iba a cambiar el rumbo de la humanidad. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Dios no mira lo que los hombres ven. Dios mira los corazones de los hombres. Eso tiene que ver mucho. Abraham tuvo que hacer una decisión, así como nosotros, que a cada minuto, a cada día, hacemos decisiones, unas más serias que otras, otras más importantes que otras. Pero Abraham, cuando escuchó la voz de Dios para que hiciera esto y para que hiciera esto otro, tenía que hacer una decisión. De tomar decisiones en diferentes fases de la vida. Y más cuando se trata del llamado de parte de Dios. Surge la pregunta aquí: ¿confiamos en lo que conocemos? ¿Confiamos en lo que vemos? ¿O en lo que Dios
nos promete. Y aquí es donde inicia verdaderamente este relato de Abraham. Abraham decidió creer, fíjese bien, Abraham decidió creer en Dios. Aunque desconocía hacia dónde iba, sí, aunque desconocía hacia dónde iba. ¿Y sabe qué es lo que hizo Abraham? No dudó. No le dijo, espérate, haz una pausa aquí. ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Hay que esperar, Dios. Espérame hasta el día siguiente, hasta la semana próxima. Espérame en 12 meses. No. La palabra de Dios dice que enseguida, después de que reunió a su mujer Sarai, y toda su casa, y a Lot su sobrino, y todo lo que poseía, dice que salió de donde habitaba, y salió hacia una región desconocida, sin saber qué era lo que le esperaba. Mas una vez más confiando solamente en una promesa de Dios. ¿Qué cosas? Ahora considere esto. Imagínese usted, y yo también me pongo en la misma regla. ¿Okay? Yo me imagínese usted que alguien, o más bien una voz del cielo, le dijera que saliera y dejara ese lugar donde usted se crió, donde usted creció, donde usted caminó, dejando sus costumbres, dejando sus tradiciones, sus parientes, su confort y su comodidad, e irse a un lugar, e irse a una tierra ajena, desconocida. ¿Lo haría? Yo me pregunto, ¿lo harías, Efraín? Interesante. Pues eso fue el primer paso de fe y obediencia de Abraham en respuesta a la voz de Dios. Andar por fe no siempre es algo fácil o en línea recta. A veces el camino se siente largo, lleno de espinas, rocoyoso y polvoroso. No es como caminar por la sombrita, como luego dice, ya me voy, pues vete por la sombrita, ya. Digo, para que no te dé mucho calor. No es como un día de campo en un fin de semana. No. Mas a pesar de todo esto, Abraham salió de su tierra juntamente con su familia para caminar y morar en tierras extrañas. Mas una cosa sí sabía Abraham, que por fe él sabía con quién iba. Y esto hizo la diferencia. Y también hace toda la diferencia para usted y para mí, para nosotros
cuando Dios nos llama con un propósito y confiamos en Él. Él irá con nosotros en nuestro viaje espiritual largo en este mundo. Mas sí, una cosa, la fe de Abraham iba a ser probada de diferentes maneras en su debido momento. Durante su viaje largo y desconocido por esas regiones áridas y calurosas y desérticas, y lo primero que tuvo que enfrentar, fíjese bien, quizás conoce el relato de Abraham que está en Génesis, pero lo primero que tuvo que enfrentar Abraham en su largo viaje y desconocido, tuvo que enfrentar con varias situaciones. En primer lugar, con una crisis de hambruna. Imagínese una película. Digo que usted va caminando por una región desértica y que de repente le viene quizás la falta de agua. No hay agua en el desierto. Yo no sé cómo le harían en aquellos tiempos y hoy también. Y que de repente escasea los alimentos. Y no nomás va usted solo, sino que va multitud, ¿no? Sino que va un clan entero de la familia. Pues eso fue lo que enfrentó Abraham. Una crisis de hambruna, escasez de alimento. Ahora bien, ¿qué hace uno cuando una promesa de bendición y herencia aparentemente parece fallar? Dios es bueno y bondadoso y dadivoso y nos da sin medida. Y también promete, hace promesas de herencia. Pero parece que aquí podría haber sido que Abraham se preguntaba dentro de sí: ¿por qué salí de donde vivía? Si ahí tenía todo, si ahí vivía bien con mi familia. ¿Acaso Abraham se había equivocado en obedecer a aquella voz que lo llamó? Es una pregunta. Abraham hizo lo que muchos de nosotros haríamos en buscar una solución humana a ciertas situaciones de crisis y de pruebas en nuestro caminar con Dios. Póngase a pensar. Abraham era de carne y hueso, así como usted y yo. Somos de naturaleza humana. ¿Y sabe qué hizo Abraham con esta crisis y esta preocupación? Decía, Abraham hizo la decisión
de descender a Egipto. Si tuviéramos un mapa, veríamos por dónde estaba viajando Abraham, por el Medio Oriente. Y Egipto está en el Medio Oriente, pero está abajo por donde Abraham andaba caminando. Entonces Egipto parecía ser la solución y refugio en ese momento. Había abundancia. Ahí sí había alimentos en abundancia y estabilidad para que Abraham y su casa estuvieran a salvos y seguros. Mas ¿sabe qué? Déjeme le digo que ahí no era el lugar a donde Dios lo había llamado. En esa decisión que hizo Abraham, vemos la actitud, vemos el accionar natural de usted y de yo, del ser humano. A veces comenzamos en fe, mas cuando la crisis crece y se complica y empezamos a perder la fe, empezamos a recurrir a las estrategias de uno mismo. ¿No le ha pasado esto? ¿No le ha sucedido algo semejante? ¿O nunca ha tenido una crisis? ¿Nunca ha tenido un problema? Y no sabe qué hacer. Y aún como creyente, también, porque ya hemos dicho, somos de carne y hueso, así como Abraham. Entonces comenzamos a buscar al yo me encargo. Empezamos a pensar, yo soluciono este problema, yo le voy a buscar, déjenmelo a mí. ¿Qué cosas? En Egipto el miedo empezó a apoderarse del corazón de Abraham. Sintió que su vida estaba en peligro a causa de que Sarai era una mujer hermosa y el faraón podría matarlo y quedarse con ella. Fíjese cómo la mentalidad de Abraham empezó a trabajar. Y en otro caso similar a este, donde Sarai una vez más fue la causa de los temores de Abraham, según el relato de Génesis capítulo 20, cuando tenga un momento libre, lea el libro de Génesis con relación de Abraham. Aunque ahorita estamos haciendo un breve resumen de la vida de Abraham. Pues Sara fue la causa de los temores de Abraham, según el relato de la palabra de Dios de Abraham y Abimelech. En estos dos casos, Abraham mintió. ¿Cómo que Abraham mintió? Mintió para salvar su vida al decir que Sarai era ¿qué? Era su hermana, cuando era su esposa. Y no es así en nuestra vida, no solamente como seres humanos o como los seres humanos incrédulos. Aquí como creyentes, cuando la inseguridad y el miedo a veces nos traicionan y nos dominan y comenzamos a alterar la verdad
cuando la fe se debilita, justificando pequeñas mentiras, y todo para proteger y salvar, como luego dicen por ahí, nuestro bello. O más bien, vamos a decirlo de esta manera, y todo para proteger y salvar nuestro yo, mi persona. A mí me ha pasado, y no una sola vez, ni dos veces, me ha sucedido. Más aún, en medio de los errores y algunas decisiones erróneas de Abraham, Dios no se alejó de él y de Sarai. Obró a favor, protegiendo a Sarai. Dice el relato bíblico que Dios mandó juicio en forma de plagas sobre la casa de Faraón para detener lo que estaba mal. Él obró, y por causa de esto el Faraón confrontó a Abraham y le reclamó que por qué le había dicho que Sara era su hermana. Faraón expulsó a Abraham de Egipto, y Abraham regresó a Canaán a seguir su viaje largo, desconocido. A Abimelech le habló a través de sueños, advirtiéndole que habría consecuencias mortales para él y su pueblo al tomar y tocar a Sarai como su mujer, siendo ella la ¿qué? La mujer de Abraham. Qué buenos Dios. Qué linda es la providencia de Dios cuando obra a favor de aquellos para los cuales Él tiene un propósito. Bien dice el dicho, a veces Dios aprieta, mas no. ¿Le ha pasado eso? ¿Le ha sucedido eso? Cuando está en una preocupación así que, ¿y ahora qué hago? Pues no voy a tener para la renta en este mes, o no tengo bastante recursos para comprar esto y para comprar esto otro. Está sintiendo el rigor de la vida, y lo estoy diciendo como creyente, que a veces nos preocupamos demasiado que nos olvidamos de quién es nuestro proveedor. Pues sí, Dios siempre estará al pendiente de los suyos y los librará, y nos librará de las consecuencias del peligro a su debido tiempo. Haciendo aquí un paréntesis poquito, hermanos, aparte de estos relatos de la vida de Abraham, hay otras historias de Abraham registradas en Génesis que no vamos a tocar por cuestión de tiempo. Pero sigamos con la narrativa, porque en esta narrativa, hermanos, es otro relato relevante en la vida de Abraham. Abraham tenía un vacío en su corazón. ¿Y saben cuál fue ese vacío? La espera de una promesa de Dios, que Dios le había dicho a través de una visión en Génesis capítulo 15. Se decía al principio que por qué Dios llamó a Abraham de una región desconocida y pagana. Bueno, dice que no tenía futuro aparente, que no tenía ¿qué? Descendencia.
Abraham no tenía descendencia, más que un hijo que tuvo con una sierva que se llamaba, ¿cómo? Agar. Y Dios bendijo al hijo de Agar también. Y él es padre de muchas multitudes también hoy en día. Pero Ismael no fue el hijo de la promesa. Abraham no tenía hijos con su mujer Sarai, su esposa. Aparte de que Sarai era ¿qué? Infértil, hermanos. Era incapaz de concebir. Mas Dios le dijo y le aseguró, le reafirmó que su heredero no era uno que había nacido en su casa, sino que uno que saldría de sus entrañas. Ese sería su heredero. 24 largos años habían pasado cuando Dios le habló a Abraham y le reafirmó que iba a tener un hijo con Sarai, su esposa. Y ante el asombro de Abraham, ¿qué cree que pasó? ¿Qué cree que pasó? Abraham creyó, no dudó. Él creyó, pero habían pasado 24 años largos. Y él, como un ser humano, hermanos, quizás entró la frustración y la desesperación y habló con Dios. ¿Y qué me daréis, Dios? ¿Qué me vas a dar a mí? Si estoy sin descendencia y sin hijos. Calmado, calmado, siervo mío. Tú vas a tener muy pronto un hijo con Sarai, tu esposa. Y para ese momento, Abraham ya tenía 99 años. Y Sara, su mujer, tenía 90. ¿Cómo se explica esto en la ciencia de hoy? Impossible. Yo les pregunto, ¿cuál es la edad de una mujer hoy en día donde pueda concebir la edad mínima? ¿40? ¿50? ¿60? Ya está peligrando, ¿verdad? A los 40. Es imposible según la ciencia. Oh my God. Tenía 99 years of Abraham. And Sarah was 90 years. Fue una larga espera, pero valió todo el oro del mundo, hermanos. ¿Saben por qué valió todo el oro del mundo? Porque lo que parecía improbable e imposible para Dios delante del mundo, no lo fue para Él. ¿Saben por qué? Porque para Dios no hay y existe improbables ni imposibles. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hace un mes escuchábamos unas palabras de un hermano, ¿verdad?, que contaba la historia de su hijo pequeño, que no venía bien de dentro de su mami, ¿verdad? Y él contaba cómo pidió la oración. Él compartió su testimonio y batallaron al principio con la criaturita, con su hijo. Sin embargo, lo que quizás era improbable delante de la ciencia médica, para Dios no fue. Ahí anda corriendo. Se mira muy saludable el niño.
Abraham engendró y Sara concibió y tuvieron un hijo, de nombre Isaac. Ante los ojos del mundo Sara era infértil, mas ante los ojos de Dios iba a ser madre de reyes y de naciones y de pueblos. Cuando existe una fe genuina y verdadera en Dios, esta fe no solamente engendra obediencia, sino también produce la paciencia. Y esto también hace toda la diferencia. ¿Ve? ¿Qué cosas? Mas quizá la prueba más relevante y dramática e importante en la vida de Abraham y su relación con Dios fue cuando Dios le pidió que ofreciera en holocausto a Isaac, el único heredero, hijo de la promesa de Abraham y de Sara. Fíjese bien, considere esto. ¿Qué este papá, estando en sus 7 sentidos, lo digo porque yo soy padre y aquí muchos son padres también, ¿no? Son papis, son sus papás, sus hijos. ¿Qué papá, estando en sus 7 sentidos, haría semejante cosa? Yo me pongo a pensar, ¿usted lo haría? ¿Ustedes que son papás ofrecerían a un hijo o a una hija en holocausto? ¿Lo sacrificarían si Dios se lo pidiese? Oh, no. Aunque Dios se lo pidiese, no lo haría. Está bien. Así es muy natural que pensemos. Es muy natural. Pero en Abraham no era algo natural. Uno se pregunta, ¿qué sentiría Abraham? ¿O qué fue lo que estaba sucediendo en su mente? Considere esto. ¿Qué sentiría Abraham o qué fue lo que estaba sucediendo en su mente cuando Dios le pidió que ofreciera en sacrificio a Isaac? ¿Sabe qué sucedió? Abraham simplemente obedeció. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mas mire, era una prueba de Dios hacia Abraham. Él ya sabía las cosas, él sabe todas las cosas, pero él quería saber cuál iba a ser la actitud. Ya lo sabía, de hecho, porque Dios es soberano y es omnisciente. Pero aquí hay una cosa importante. Dios no permitió a Abraham que ofreciera en holocausto a su único hijo Isaac, porque Dios conocía el corazón de Abraham. Y cuando la verdadera fe se sujeta a la voluntad de Dios, fíjese bien, y cuando la verdadera fe se sujeta a la voluntad de Dios, a como dé lugar, Dios se encarga de lo demás. Existe una fe verdadera, la cual se sujeta a la voluntad de Dios, fuese lo que fuese, o sea lo que sea. Oh, es muy fácil decirlo, pero qué difícil en nuestro carne y hueso es hacerlo. Abraham lo hizo.
Sí. Y es por eso que en Hebreos capítulo 11, de los versículos 9 en adelante, Abraham y Sara están en la lista de los aprobados de la fe. Se ganaron el salón de la fama de Dios y no se quedaron en el salón de la fama de los hombres, porque una cosa es el salón de la fama de los hombres y otra cosa es el salón de la fama de ¿quién cree? De Dios. Y ahí están juntamente con muchos héroes y heroínas de la fe. Ahí está, en Hebreos capítulo 11, léalo. Ahora la pregunta es pues, en esta tarde, para usted y para mí, ¿qué puedo aprender de la vida de Abraham y de su llamado de parte de Dios? ¿Qué puede usted aprender de la vida de Abraham y de su llamado de parte de Dios? Usted también ha recibido un llamado. ¿Sabía usted eso? Dios lo llamó de Ur de los Caldeos espiritualmente y le pidió que dejara lo mismo que Abraham dejó: sus costumbres, sus tradiciones, sus parientes, sus tradiciones, ¿no? ¿Sí? Le pidió que dejara sus ídolos de esta vida. No necesariamente tiene que ser un ídolo de piedra o de yeso o de madera. Los ídolos, los cuales batallamos a veces como creyentes, que batallo con esos monstruos, con esas cosas, hermanos, que me sacan del camino del Señor. Sí. Cuando Dios llama, nos llama con un propósito. No solamente nos llama para recibir bendiciones. Sabemos que Dios es bueno y bondadoso y dadivoso. No nos llama nomás para recibir herencias, aunque Dios, ¿sabía usted que nos ha prometido una herencia? Así también como le prometió a Abraham. ¿Sabía usted eso? Dios nos llama a confiar cuando no entendemos. Dios nos llama a obedecer cuando nos cuesta y nos duele, a entregarle lo que más amamos. Sabiendo que Él nunca nos pedirá algo sin tener un propósito duradero y para siempre. Vamos a ir concluyendo. El escritor de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 2 y 3, dice que se debe, o que debemos mantener la profesión de la esperanza. O sea, la profesión de la fe de una manera persistente y constante. Esto considere, teniendo la certeza de que Dios siempre cumple sus promesas, y así como Abraham, que no fue perfecto. Abraham no fue perfecto.
Es cierto que Dios le dijo, anda Abraham, anda y sé perfecto delante de mí. Pero la perfección solamente la vamos a alcanzar en la otra esfera de este mundo. Cuando habla de que, o decimos que Abraham fue perfecto, lo estamos diciendo en el sentido de que no era infalible. Abraham cometió errores, cometió faltas, su fe se debilitó, se desanimó, pero él nunca se deshizo de esa fe que él tenía en Dios. Él fue constante hasta el final. Abraham fue un hombre, un siervo que caminó con Dios por medio de la fe. Y en su fe y en su búsqueda en obedecer a Dios, Él lo puso como lo más importante en su vida. Mire, le voy a decir esto. Cuando Abraham llevó a su hijo Isaac a ese monte de Moriah y alistó todo, y Isaac le obedeció también, ¿verdad? O sea, le ayudó. Isaac no sabía ni qué. Un tal carnero, papá, cuando ya todo estaba listo. ¿Dónde está el carnero? Dice la historia que Abraham preparó todo, lo ató y todo. Y cuando alzó la daga, ¿visto? Dice que Dios oyó una voz del cielo que decía: Abraham, Abraham, no lo hagas, no lo hagas. ¿Siguió Abraham en ejecutar a su hijo o paró en ese instante? ¿Sabe qué, hermanos? En ese mismo monte, 1000 años más adelante, iba a ser sacrificado el Hijo de Dios. Dios no le perdonó la vida a su hijo, pero sí no permitió que Abraham sacrificara a su hijo. Ese fue el clímax espiritual de la vida de Abraham. Ese fue el clímax. Aunque Abraham siguió viviendo, Dios lo bendijo, Dios lo multiplicó. Y aunque Abraham, hermanos, no vivió para ver algunas promesas que Dios le había prometido, haga de cuenta como que sí las vio. Pero todo por la fe. Todo es cuestión de fe. Y así también nosotros sigamos pues el ejemplo de Abraham, porque ya no es Abraham ni Sarai, es Abraham. ¿Y qué cosa? Sarai. Voy a terminar con estas palabras de la palabra de Dios. Pues por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir de un lugar dice que obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Dice, por fe habitó en la tierra prometida como en una tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Este fue un mensaje no solamente de la vida de Abraham, de la trayectoria. Este es un mensaje de fe, que al hombre que viviere, dice que por la fe, ¿qué? Dios los bendiga en esta tarde, hermanos, y paz a ustedes.